¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo dos imperios, cerrados al mundo durante siglos, de repente tienen que crear sistemas legales modernos casi de la noche a la mañana? Bueno, justo de eso se trata este análisis. Es la increíble historia de China y Japón, una historia de choque cultural, de reinvención total y sobre todo de una adaptación a un mundo que cambiaba a una velocidad de vértigo. Entonces, la gran pregunta es esa. ¿Cómo se hace? ¿Cómo un imperio con miles de años de historia construye leyes para un mundo moderno que apenas entiende? ¿Qué pasa cuando esas tradiciones ancestrales chocan de frente con la necesidad de un cambio, pero un cambio radical? Pues vamos a meternos de lleno en ese dilema. Ok, para entender esta transformación tan brutal, primero hay que ver el punto de partida. ¿Cómo eran China y Japón antes de todo esto? Porque aunque ambos eran mundos antiguos, sus sistemas legales y sociales no podían ser más distintos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Son literalmente dos universos paralelos. Por un lado, China. El derecho no era solo un conjunto de reglas, era parte del cosmos. Buscaba la armonía entre el cielo, la tierra y la gente, muy influenciado por la moral de Confucio. Del otro lado, Japón. Un sistema totalmente diferente basado en códigos militares feudales. Aquí, la ley era una herramienta de la clase guerrera, los samuráis. El orden social era súper rígido y el concepto de derechos individuales como lo entendemos hoy, pues, simplemente no existía. Había algo llamado el jiri, que eran las órdenes de un superior. Y esas órdenes no se discutían, se cumplían. Punto. Y en medio de estos mundos tan estables y aislados, de repente, en el siglo XIX llega un catalizador, una fuerza que lo va a cambiar todo. Occidente. Las potencias occidentales llegaron y básicamente forzaron a China y a Japón a abrir sus puertas al mundo. Y no fue una invitación amistosa. Y fíjense en las fechas, porque nos cuentan dos historias completamente diferentes. China sufre una derrota militar en las guerras del opio y bueno, no le queda de otra que firmar tratados. Es una apertura forzada. Pero Japón ve lo que está pasando con sus vecinos y dice, a nosotros no nos va a pasar lo mismo. Así que inician la restauración Meiji, que fue un plan deliberado, súper ambicioso, para modernizarse a toda velocidad y poder negociar de igual a igual. Uno reacciona, el otro actúa. La diferencia es brutal. Esta frase lo resume todo, ¿no? Quizás no buscada ni deseada. Para China, este proceso no fue una elección, no fue un proyecto emocionante, fue una imposición. Una necesidad para sobrevivir que, por supuesto, dejó una marca profundísima en todo lo que vino después. Y si el siglo XIX fue un choque, el siglo XX fue una explosión. Aquí es donde los caminos de China y Japón se separan de una forma radical, casi violenta. Cada uno va a forjar su propio sistema legal en medio de revoluciones, guerras y una reconstrucción total. El caso de China en el siglo XX es como una película con un giro de guión a mitad de camino. Primero, la era maoísta. Aquí, la idea de leyes y abogados se consideraba algo burgués. Lo importante era la revolución. La política estaba por encima de cualquier código legal. Pero luego llega Deng Xiaoping y giro de 180 grados. Un cambio total hacia una economía de mercado que lo va a transformar todo. Pensemos un momento en la era de Mao. El objetivo no era crear un Estado de derecho, ni mucho menos. El objetivo era consolidar el poder y la revolución. Por eso, movimientos como el Gran Salto Adelante o la Revolución Cultural no solo fueron cambios económicos o sociales, sino que barrieron con cualquier estructura legal que existiera. La ideología era la única ley que importaba. Y entonces llega Deng Xiaoping y dice, vamos a abrir la economía. Y claro, eso lo cambia todo. De repente se necesitan reglas. ¿Cómo funciona la propiedad privada si no hay leyes que la protejan? ¿Quién va a invertir desde el extranjero si no hay contratos que se respeten? Esta necesidad económica fue el motor que obligó a China a construir, casi desde cero y a una velocidad de vértigo, un sistema legal completamente nuevo. Miles y miles de leyes en muy poco tiempo. Mientras todo esto pasaba en China, ¿qué sucedía en Japón? Pues estaban lidiando con su propia revolución interna. El corazón de la sociedad japonesa tradicional era el sistema Ie, que se traduce como casa. Pero no pensemos en una casa familiar normal. Era más como una corporación familiar. El individuo no importaba tanto como la familia en su conjunto. Y a la cabeza estaba el patriarca,
con autoridad absoluta sobre la propiedad, los matrimonios, todo. El destino de cada persona estaba atado al de la casa. Y de repente se acabó. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación estadounidense, llega la Constitución de 1947. Y esta nueva Constitución, con un solo plumazo, elimina el sistema IE. Imaginen el impacto. Introduce ideas revolucionarias para Japón en ese momento, como la dignidad del individuo o la igualdad entre hombres y mujeres. Fue un terremoto cultural que sacudió los cimientos mismos de la sociedad japonesa. Bueno, después de todo este viaje tan loco y tan diferente para cada país, llegamos a hoy. Y lo fascinante es que ni China ni Japón terminaron siendo una copia de los sistemas legales de Occidente. No. Lo que crearon fue algo completamente nuevo. Una especie de fusión. Y a eso se le llama un sistema legal híbrido o mixto. Es como cocinar. No se trata de copiar una receta, sino de tomar ingredientes de distintas partes del mundo. Un poco de aquí, otro poco de allá, y crear un plato nuevo, adaptado a los gustos y necesidades locales. Eso es exactamente lo que hicieron. Si miramos el ADN legal de cada uno, la mezcla es única. Japón, por ejemplo, tomó como base el sistema romano-germánico, el de los grandes códigos de leyes, inspirado en Alemania y Francia. Pero después de la guerra, le sumó una capa importante del Common Law de Estados Unidos, donde las decisiones de los jueces son clave. Por otro lado, China tiene una base de derecho socialista, pero la ha modificado hasta hacerla casi irreconocible para que funcione con su economía de mercado. Y por debajo de todo eso, todavía se siente la influencia milenaria del confucianismo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Los casos de China y Japón son extremos, está claro. Pero en el mundo de hoy, un mundo hiperconectado, donde todo se mezcla, ¿no está pasando esto en todas partes? ¿No están todos los sistemas legales, de una forma u otra, volviéndose híbridos? Quizás el futuro del derecho no se trata de que todos tengamos las mismas leyes, sino de que cada país cree su propia mezcla única. Una idea para pensar, ¿no es cierto?